Muchas gracias, Antonio, por invitarme también a dar la charla sobre blockchain, por permitirme dar a conocer pues todo lo que estamos haciendo de blockchain en la compañía. Me voy a presentar un poquito más. Me llamo María Teresa, pero me gusta que me llamen Maritere porque el nombre es muy largo. Y bueno, trabajo dentro del centro de competencia de blockchain de Telefónica. Para ubicar un poquito dónde trabajamos, ahora mismo estamos dentro del área de Telefónica Tech, dentro de la parte de IoT en Big Data y en concreto estamos dentro de New Business. Este centro de competencia blockchain se creó en el año 2017 para ir conociendo pues, qué valor aporta la tecnología dentro de la compañía y qué podemos aportar a nuestros clientes. Y bueno, yo llevo pues 2 añitos casi ya en la compañía y soy especialista en blockchain. Os he dejado mis redes sociales por si me queréis seguir, pues voy de vez en cuando compartiendo información interesante sobre la tecnología. Y bueno, hoy principalmente, como ha comentado Antonio, vamos a seguir la siguiente agenda. Primero, por si no estáis familiarizados con la tecnología, voy a hablar un poquito sobre pues, qué es esto de la tecnología blockchain, que parece que está un poquillo de moda, ¿no? Lo escuchamos bastante, pero principalmente lo asociamos al tema de las criptomonedas, al tema de Bitcoin, pero no es solo eso. Luego también voy a daros un poquito pues, en qué hemos estado trabajando dentro de Telefónica y cuál es nuestra propuesta de valor. Después de esto, voy a hacer un poquito hincapié en el producto que hemos desarrollado, que se llama TrustOS, un producto propio de Telefónica que simplifica los procesos de adopción de la tecnología blockchain y nos permite poder crear aplicaciones sobre la misma. Y luego, pues para que veáis un poquito lo que hemos construido, voy a hacer una demo donde os voy a enseñar pues, cómo se utilizaría esta plataforma en el caso de que quisiésemos utilizarla para incorporar blockchain a nuestro proceso de negocio. ¿Vale? Así que bueno, sin más dilación, vamos a ver qué es eso de la tecnología blockchain. Bueno, realmente la tecnología blockchain, aunque la hayamos estado escuchando principalmente durante los últimos años, los últimos 3, 4 años, esa tecnología viene mucho más atrás. Viene aproximadamente el año 2007, cuando alguien llamado Satoshi Nakamoto eh, publicó un white paper sobre cómo poder construir dinero electrónico. ¿Vale? Por aquel entonces, muchos años más atrás, hubo un movimiento que era el movimiento cypherpunk, que lo que buscaba era cómo poder crear sistemas descentralizados donde no tengamos que pasar siempre por las grandes empresas de confianza que manejan nuestro dinero, como en el caso de los bancos, ¿no? Entonces, lo que buscaba esta tecnología al inicio era poder crear un sistema de dinero electrónico donde no se dependiese de los bancos, ¿vale? Y os lo voy a contar con un ejemplillo muy sencillito. Aquí tenemos pues una red de nodos, ¿vale? Donde tenemos dos participantes, perdonad, Alice y Bob, que quieren hacer una transferencia, ¿vale? En el modelo tradicional de la banca, esta transferencia se podría realizar gracias a los bancos, donde los bancos que tienen un sistema contable podrían ver que Alice, si le quisiera pasar, por ejemplo, 10 euros a Bob, vería que Alice tiene la cantidad correspondiente para poder hacerle esta transferencia y una vez que le hubiese llegado a Bob, se la deducirían de su saldo. Entonces ahí estaríamos eh, confiando en esta tercera parte para poder realizar esta transferencia. Sin embargo, el movimiento cypherpunk pues, no le gustaba mucho esta filosofía. Entonces, cuando empezaron a crear sistemas para poder hacer estas cosas, en concreto la filosofía principal de Bitcoin, que es que esté todo descentralizado, ¿no? Que no esté centralizado en un banco, eh, crearon un sistema donde mediante una red descentralizada de nodos sería posible verificar que Alice, al hacerle la transferencia a Bob, tendría cantidad de dinero. Finalmente, una vez se hubiera realizado esa transferencia, Bob tendría ese dinero y Alice se lo habrían deducido de su saldo, ¿vale? Entonces, ¿cómo funciona esto? Bueno, pues principalmente, si quisiésemos engañar al sistema, valdría con coger un dato, ¿no? En el sistema tradicional, hackear un banco, decir que en vez de
50 euros, tengo 5 millones en mi cuenta y poder hacer esto, ¿no? Sin embargo, esta tecnología, donde está su robustez, es en la descentralización y en los diferentes participantes, en los nodos. Es decir, si yo quisiera poder hacer esa mentira al sistema de que yo me quiero añadir más dinero, yo tendría que hackear prácticamente la mayoría de los nodos. Para que os hagáis una idea, en la red de Bitcoin hay cientos de nodos. Entonces, principalmente, cuando yo hiciera esa transacción, los nodos verían qué saldo tengo, se pondrían como en consenso, verificando que todos llegan al mismo resultado y a raíz de eso se podría realizar la transferencia. Por eso es tan sumamente segura, porque tendría que meterme a modificar la mayoría de los nodos para poder hacer esto y para que el algoritmo ese de consenso que os he comentado saliera a mi favor, cosa que es prácticamente imposible, ¿vale? Entonces, ¿por qué la tecnología se llama blockchain? Bueno, pues es muy sencillo. Realmente, la manera en la que se almacena esta información es mediante una cosa que se llama cadena de bloques en español, ¿vale? Muy sencillo, blockchain, cadena de bloques. ¿Qué significa esto? Bueno, en las bases de datos tradicionales, nosotros almacenamos datos, ¿no? Almacenamos algo y cuando lo queramos recuperar, pues es tan sencillo como consultar esa base de datos y ver lo que tenía, ¿no? ¿Qué pasa? Que si alguien malicioso quisiera poder modificarnos ese dato en una base de datos, al ser una única entidad y al no haber ninguna garantía de un sistema, nos podrían engañar y darnos el dato que ellos quisieran si nos hubieran atacado, ¿no? Bueno, pues lo peculiar de esta tecnología, y de ahí su nombre, es que la información nunca se puede borrar. Una vez que yo almaceno algo, se queda ahí de por vida. Y además es una cadena de bloques porque esos bloques están enlazados entre ellos. ¿Qué significa esto? Bueno, siempre que voy a ir añadiendo información, ¿vale? Se va a calcular una función que se llama hash, que es una función criptográfica, que lo que nos permite es poder hacer como una especie de resumen del contenido de un bloque, ¿no? Entonces, para calcular el hash de un bloque, siempre se enlaza al bloque anterior. Y esto es muy potente porque las funciones criptográficas, los hashes, eh, son funciones que siempre para una misma entrada nos dan la misma salida. ¿Qué significa esto? Que si yo quisiera modificar un bit, un carácter, lo que quisiéramos de ese bloque o incluso añadirnos un cero en un balance de una cuenta, ese hash cambiaría totalmente. Entonces, ¿por qué es esto tan seguro? Porque si en algún momento queremos romper esa inmutabilidad de la información, esos hashes, esa cadena de bloques, ya caería en efecto dominó y sería totalmente distinta a la que tuviésemos. Y si ya encima jugamos con que no somos un único nodo, sino que somos cientos de nodos en una red, que todos tenemos la misma información y que encima esa información no se puede modificar, pues esto nos convierte en que la tecnología blockchain es una tecnología que nos permite almacenar información de manera muy segura. ¿Y qué más nos permite esta tecnología? Bueno, como os he comentado, esta primera parte es un registro de información descentralizado. Además, no solo tenemos que tener siempre un mismo punto de acceso, como todos los nodos tienen toda la información, si por cualquier cosa que pasase, que nuestro nodo se cae porque pierde conexión a Internet o lo que fuera, no tendríamos por qué volver a ese nodo, podemos ir a cualquier otro nodo de la red que nos pudiera permitir ya poder consultar toda la información. Entonces, esto también, de cara a la alta disponibilidad, es bastante potente. Por otro lado, como os he comentado, llegan a un algoritmo de consenso. Tienen que ponerse de acuerdo a la información y si hay algún fallo o algún atacante nos quiere modificar algo, sería bastante complicado. ¿Qué más? Bueno, pues otra cosa que no os he comentado, nos permite poder ejecutar programas de manera descentralizada. Bitcoin, que era la primera red que, que, que se creó, ¿vale? Es una red orientada a los pagos. Sin embargo, según fue evolucionando la tecnología, los que están investigando sobre ella dijeron,
esto tiene mucho potencial, porque ¿por qué no dejamos solo de pensar en el mundo de los pagos y pensamos en cómo poder crear un superordenador descentralizado que nos permita poder ejecutar cualquier lógica de negocio entre distintas partes para que se pongan de acuerdo de manera transparente? Imaginaros el poder realizar algún tipo de liquidación de manera automática y confiable y transparente, porque todo el mundo va a estar viendo siempre la misma información, no se puede engañar al sistema. Y finalmente, hay distintos tipos de redes blockchain, ¿vale? No solo existen, que es lo que tenemos muy asociado, que son las redes como el caso de Bitcoin, que solo tienen criptomonedas o que sí también nos permiten ejecutar smart contracts, pero es todo público al final. Bueno, pues imaginaros que queremos aplicar blockchain a un área de negocio donde estamos encima tratando datos que son confidenciales de cara al punto de vista de negocio, ¿no? Estamos dentro de una red, estamos haciendo cosas, por ejemplo, dentro de Telefónica, confidenciales para nuestra operadora, pero también en la red hay otro tipo de operadoras. Bueno, pues en este caso existen distintos enfoques, ¿vale? No todo tiene por qué ser público. También puede ser permisionado, donde solo las partes involucradas van a ver esas partes de información que le interesan, garantizando la privacidad de los datos, o incluso redes privadas, que no tienen por qué tener ese tipo de permisionado, pero sí no van a estar abiertas al público general, como sería en el caso de Bitcoin, ¿no? Bitcoin o Ethereum, que son dos redes públicas, lo único que necesito es una dirección y ya vería todo. Pues en ese caso, pues si no nos interesase, podríamos optar por una red privada donde solo a quien yo doy acceso podría acceder a la información, ¿vale? Y esto más o menos es un resumen más o menos técnico de qué consiste la tecnología, ¿vale? ¿Y por qué esta tecnología ha estado tan de moda o ha estado, digamos, en boca de mucha gente durante estos últimos años? Bueno, porque es una tecnología que tiene una gran expectativa por parte de las personas que estamos dentro del ecosistema sobre el valor que va a aportar. Y por ello os voy a poner una serie de ejemplos de una serie de empresas que han estado haciendo analíticas sobre el valor que aporta esta tecnología, ¿no? Fijaros, sobre Gartner en concreto, eh, se espera que el valor de negocio que va a aportar blockchain va a crecer de manera muy rápida y es algo que ya estamos viendo ahora mismo en el año 2020, ¿no? Estamos viendo cómo ha ido evolucionando prácticamente desde el año 2016, que es cuando más ha empezado a aportar dentro del mundo empresarial, del sector privado, ¿vale? Pero fijaros, se espera que para el año 2025 se facture 176 billones de dólares, pero esto se va a multiplicar considerablemente porque en el año 2030 se espera que se pueda facturar de manera general en proyectos 3,1 trillones de dólares en todo el mundo. Entonces, como podemos observar, esta tecnología tiene unas grandes expectativas sobre las áreas de negocio. Pero principalmente antes de ir al lío sobre cuál es nuestra propuesta de valor dentro de Telefónica sobre esta tecnología, yo quiero que nos quedemos, que yo creo que ya he incidido bastante, pero bueno, siempre repetir está genial, ¿no? ¿Cuál es realmente la propuesta de valor y qué no es blockchain? Blockchain al final es la tecnología subyacente de Bitcoin, pero no tiene que estar relacionado con Bitcoin. Bitcoin es una cosa y blockchain puede ser aplicada a muchísimas más tipos de plataformas, ¿vale? Al final, digamos, es una tecnología, al igual que lo es el Big Data, y el Big Data tiene una serie de plataformas concretas, ¿vale? Entonces, bueno, inicialmente sí que es cierto que sobre todo por el año 2015 hasta el 2017, finales de 2017, principios de 2018, sí que es cierto que donde más podíamos ver la aplicación de esta tecnología era principalmente en empresas relacionadas con fintech, con los pagos, ¿vale? Con los métodos financieros. Sin embargo, a partir de 2017 se ha ido viendo que esta tecnología no tiene por qué quedarse ahí, sino que tiene muchísimas más industrias en las que se puede aplicar, como es el caso de la comida, el consumo, el fraude,
la logística, la trazabilidad de procesos, ¿vale? O sea, al final se está viendo que la tecnología, que los pagos es una parte de uno de los casos de usos posibles, pero hay una amplia gama de casos de usos en los que la tecnología de verdad aporta un gran valor, ¿vale? Por otro lado, blockchain no es solo una base de datos. Sí que es cierto que almacena información y la información se almacena de una manera inmutable y segura, como os he estado contando. Pero además podemos crear esos procesos de negocio donde podemos involucrar a las partes que quieran hacer un negocio de manera confiable, de manera descentralizada y dando transparencia y trazabilidad de todo lo que está ocurriendo en todo momento. ¿Sí? Entonces, durante los años en los que hemos estado trabajando en blockchain dentro de la compañía, nos hemos acabado posicionando como un centro de referencia dentro de todas las empresas que están trabajando con esta tecnología. Principalmente hemos empezado a crear productos end-to-end, soluciones desde que se piensan hasta que se terminan, pasando por todos los procesos. También estamos jugando una serie de roles dentro de una serie de ecosistemas. Desde, por ejemplo, desde el punto de vista de Alastria, hemos estado liderando la creación de una red de Hyperledger Fabric para poder incorporarla dentro de este ecosistema. Desde hace un año hemos sido partícipes dentro del ecosistema Hyperledger, que es un ecosistema de referencia dentro de esta tecnología. Es de los consorcios más grandes que hay ahora mismo, donde hay cientos de empresas. Y también hemos participado dentro de otros consorcios, como el caso de INATBA. Además, hemos trabajado con distintos partners, como lo son IBM o Microsoft, o incluso también hemos estado trabajando con startups que se dedican tanto a esta tecnología o startups que quieren aplicar esta tecnología a sus procesos de negocio porque les pueden aportar un valor diferencial a través del programa de la Activation de Telefónica. También durante este tiempo hemos estado analizando cuáles son los principales componentes que nos acaban pidiendo los clientes. Al final, estuvimos viendo que dentro de todas las aplicaciones que se están creando sobre esta tecnología, principalmente vimos que había como tres pilares, ¿vale? Por un lado, la parte de trazabilidad y certificación, como estamos todo el rato almacenando esa información de manera inmutable, garantizar la trazabilidad de una serie de procesos se realiza prácticamente de manera nativa, porque con ir almacenando información sobre un proceso, como la tecnología como tal siempre va almacenando la información y nunca se borra y permanece ahí de manera inmutable, cuando queremos poder ver toda la trazabilidad de un proceso, sería tan sencillo como consultar ese dato dentro de la cadena de bloques y poder ver todo su historial. Por eso, a la hora de un caso de uso de trazabilidad, esta tecnología aplica de manual. Por otro lado, también eh, smart contracts para automatizar una serie de procesos, automatización de procesos de liquidación, eh, cuentas, etcétera, ¿vale? Y finalmente, otro caso de uso que es muy importante y que se está apostando mucho por él es el caso de uso de transferir valor. Al final, la transmisión de este valor mediante una serie de activos, ya pueden ser unos activos financieros como es el dinero o unos activos que nosotros queramos determinar, el poder dar garantía de toda la historia de esa transferencia de todos los poseedores que han pasado por un activo, al final es otro caso de uso de trazabilidad, es muy sencillo y aplica también de manual con esta tecnología. Yo aquí creo que todos hemos visto ya algunas marcas que empiezan a utilizar blockchain como aval para garantizar la trazabilidad de un producto, sobre todo alimenticio, etcétera. Y esto también permite, pues ahora que estamos en una etapa de tener todo alrededor del mundo
eco y sostenible, etcétera, pues dar fiabilidad de que ese proceso efectivamente ha tenido de extremo a extremo pues las garantías de cumplir el sello eco, ¿no? Y esto también genera marca y imagen para las compañías. Correcto, como os comentaba, esto se hace prácticamente de manera con la tecnología. Tecnología al final, basándonos en estas tres vistas, que son la transferencia de valor, la trazabilidad, la certificación, los smart contracts, nos permite poder aplicarlo a muchas industrias como son pues, el retail, la ciberseguridad, la restauración, la logística, los bancos, toda la parte jurídica, porque al final nos va a poder permitir dar transparencia a un montón de procesos, a un montón de casos de uso que nos van a permitir poder dar ese valor, ¿vale? Entonces, bueno, más o menos como si yo quisiera ahora incorporar blockchain a un proceso de negocio que yo tenga, ¿cómo lo haría? ¿Qué valor me aportaría? Bueno, pues, por ejemplo, un ejemplo de trazabilidad, ¿no? Yo quiero dar trazabilidad, como comentaba Antonio, de que una comida que yo he comprado en el supermercado, desde que se ha producido en el campo, en una granja, donde sea, hasta que ha llegado al supermercado, ¿cómo puedo garantizar que es seco y que además ha cumplido con los estándares de que no se ha roto la cadena del frío, en ningún momento ha sido manipulado, etcétera? Bueno, pues ¿cuál sería esa parte, ¿no? Pues primero tendríamos que garantizar la inmutabilidad, ¿no? Pues tendríamos que estar almacenando esa tecnología, o sea, perdón, esa información dentro de la cadena de bloques para poder garantizar esa inmutabilidad que necesitamos de que en ningún momento ha pasado algo que no nos y que pueda dar consistencia de que sí ha pasado, ha ocurrido y que no en ningún momento nos están quitando esa falta de transparencia, ¿vale? Por otro lado, podríamos combinarla también con otras tecnologías. Al final, blockchain no va a ser la única tecnología de una solución, sino que blockchain probablemente en el futuro sea una parte más de una aplicación que queramos desarrollar. Al final es una tecnología que puede ser combinable con otro tipo de tecnologías, como en el caso de IoT. Vamos a suponer en ese proceso de trazabilidad de esa comida, ¿vale? Que no se ha roto la cadena del frío. ¿Cómo lo podríamos hacer? Bueno, pues podríamos estar añadiendo sensores IoT dentro del camión que está haciendo ese proceso de transporte, ¿no? Entonces podríamos estar, mediante la lectura de esos sensores IoT, ir almacenando esa información dentro de la cadena de bloques, garantizando que si en algún momento esa cadena de frío se ha roto y que el sensor IoT me lo ha detectado diciéndome, por ejemplo, que la temperatura del camión ha pasado de -5 grados a 25 grados, eso quedaría registrado y quedaría de manera inmutable. Entonces, si en algún momento ocurriera eso, tendríamos esa garantía de que ha ocurrido y que no han llegado, ha ocurrido, nos han modificado la información y nos han engañado. No, esto ocurriría de manera totalmente transparente. También podemos añadir una lógica de smart contract, por ejemplo. Si llega el producto en estas condiciones y que nos ha roto la cadena de frío y ha llegado a estas coordenadas en concreto, pues una vez que ya haya llegado, automatizamos el pago de mercancía, ¿no? Podríamos incluso automatizar eso, ahorrándonos todo el tiempo que supone el verificar que está todo bien, verificar que no se ha roto, crear el albarán, firmar el albarán, enviar el albarán al transportista, etcétera, ¿no? Podríamos poder hacer garantía de todo eso y encima automatizarlo. Por otro lado, podríamos estar añadiendo una serie de analíticas. Al final, estamos almacenando mucha información dentro de la cadena y podríamos incluso poder explotarla para poder aplicar una serie de analíticas y poder decir, bueno, pues en concreto el modelo de camión que me ha estado trayendo esta verdura, este modelo pues falla bastante porque ya me ha roto la cadena del frío X veces en las condiciones atmosféricas de tal. Bueno, pues podríamos poder hacer ese tipo de analíticas y poder ver pues este tipo de información. Finalmente podríamos federar la red. ¿Qué significa esto? Bueno,
dentro de la tecnología blockchain, ¿vale? Hay diferentes tipos de plataformas. Y al final cada plataforma, digamos que está como más orientada o se recomienda utilizarla más para un caso de uso u otro, ¿no? Una plataforma orientada más al medio de pagos, pues es mejor utilizarla para eso y no meterle, por ejemplo, smart contracts que no tiene ningún sentido porque directamente no lo implementa, ¿no? Entonces, el poder tener distintas redes blockchain que hagan distintas cosas y poder garantizar su comunicación, su interoperabilidad directamente garantizando la inmutabilidad de los datos, que al final es el punto clave de esta tecnología, la transparencia y la inmutabilidad. Entonces, combinando todos estos conceptos que os he estado comentando sobre este ejemplo de trazabilidad, ¿no? Pero que puede ser aplicado a muchos más casos de uso, ¿vale? Al final nos dimos cuenta que como eh, prácticamente la demanda del cliente son bases o alguna modificación, pero la base son estos casos de uso que os comentaba, hemos desarrollado un framework propio de la casa que se llama TrustOS. Este framework nos ofrece una serie de capas, ¿vale? Por un lado, nos va a permitir de una manera muy sencilla poder incorporar blockchain a nuestros negocios sin tener ningún conocimiento de la tecnología. Yo simplemente tengo conocimiento sobre cómo funciona una trazabilidad, pues únicamente tendría que consumir ese módulo de trazabilidad y no tener que preocuparme de cuál es la tecnología subyacente que yo tengo. Yo sé que está en blockchain, yo sé que va a estar de manera segura, no me van a alterar la información y encima no tengo que aprender nada sobre esta tecnología. Entonces, es un modelo que a nuestros clientes les está gustando bastante. Por otro lado, también tenemos otra serie de capas que si ya, por ejemplo, ese cliente, un cliente cualquiera, ya tiene algún conocimiento sobre la tecnología y le gustaría implementar su propia solución, no teniendo que pasar por estos verticales de estos casos de uso ya definidos que tendremos, pues también le podemos ofrecer la plataforma sobre la cual quiera desplegar su proceso. ¿Vale? Principalmente, esta capa de abstracción, este primer ejemplo que os he puesto, esta capa de abstracción eh, que os he comentado, al final es un conjunto de servicios representados mediante un API REST que nos va a poder permitir con esos casos de negocio que queramos implementar basadas en las premisas de track, de valor, de liquidación y de confianza, ¿vale? En concreto, los hemos llamado de la siguiente manera, como podéis ver en la diapositiva, ¿vale? Por un lado tenemos API Track, que nos permite poder realizar seguimiento de un activo desde su creación hasta que se consuma o no tiene por qué consumirse, pero toda la trazabilidad de un activo de manera muy sencilla. Lo único que tendríamos que saber es que ese activo se crea, se actualiza, lo puedo consultar, lo puedo transferir y poco más, ¿vale? Entonces, fijaros, en estos verbos que os he estado contando, no tendría por qué saber cómo funciona la tecnología por debajo. Por otro lado, tenemos una API de liquidación, ¿vale? Muchas veces cuando queremos hacer una liquidación, por ejemplo, en el roaming, con otra serie de operadoras pues, para ver cuánto se ha utilizado una estación base, simplemente tendríamos que ver pues, los minutos de llamada que haya transcurrido desde una operadora y desde otra, desde sus dos puntos de vista, y en función del resultado se podría realizar de manera automática esa conciliación del pago, de una manera transparente, pero privada, porque solo se podría ver entre las operadoras involucradas. Por otro lado, el tema de la tokenización. Se ha visto también que nuestros clientes eh, buscan soluciones basadas en poder gamificar una serie de comportamientos. De hecho, nosotros en Telefónica tenemos una plataforma basada en este concepto que se llama Karma, que es una aplicación que hemos creado para poder dar valor a unas actividades que hacen nuestros empleados dentro de la compañía. ¿Qué significa esto? Bueno, pues si yo doy una charla, si yo escribo un artículo en el blog, doy una formación o cualquier otra cosa,
podemos dar un valor a estas actividades y a cambio los empleados que hayan recibido esos tokens para poder, digamos, monetizar de alguna manera, no están relacionados con el dinero, pero bueno, dar un valor a esas actividades, podrían canjear por otras, como por ejemplo poder ir a los estudios de Movistar Plus a ver la grabación de una serie o poder adquirir un libro de Fundación Telefónica de manera canjeando esos tokens, ¿vale? Entonces, hay muchos clientes que, sobre todo las áreas relacionadas con recursos humanos, están muy interesadas en cómo poder dar valor a actividades que hacen empleados dentro de las compañías, ¿no? Entonces, por ejemplo, el caso de la API de token sería pues, una manera muy sencilla porque se crearía como esa moneda virtual que el valor son pues, las actividades que se realizan en el tiempo libre y pues, poder aportar de esa manera a los empleados. Y finalmente, como os he comentado, muchas veces la tecnología blockchain eh, es de distintas maneras, ¿no? Puede ser privada o pública. Pues si en algún momento queremos certificar algo en una red pública, pero garantizando la privacidad de una red privada, podríamos utilizar API Trust, que nos permite poder dar certificación, garantía de que algo que ha ocurrido en una red privada podemos hacer una especie de copia segura en una red pública sin poder revelar ningún tipo de dato que esté dentro de la privada. Eso sería la parte de API Trust. Si os fijáis, como os he comentado, TrustOS es una herramienta muy sencilla. Si os fijáis, al final trabajamos con una cosa, con un modelo de datos que se llama JSON, que básicamente definiríamos cuál sería el modelo de nuestro activo, ¿vale? En este caso, por ejemplo, estamos modelizando una obra de arte, ¿vale? Pues quién es el pintor, de qué siglo es, el título y poder garantizar y poder ver también pues, dónde se encuentra situada, ¿no? Entonces, mediante esto que ya conocemos, podríamos dar trazabilidad mediante en concreto, en este caso, de la API de track, de todo lo que ha ocurrido con esta obra de arte, ¿vale? Y además, dar garantía de hecho ciertas operaciones en una manera de timestamp, garantizando que irrefutablemente ha ocurrido algo con ese activo y podríamos datar de cuándo ha ocurrido de una manera inmediata. ¿Verdad? Entonces, bueno, aplica TrustOS, bueno, TrustOS aplica a diferentes verticales. Tenemos prueba prueba de certificación, trazabilidad, como os he comentado, emisión de certificados, conciliación entre procesos de compañías, identidad digital, transferencia de activos, como por ejemplo en el caso de los tokens, la transferencia de los tokens por una actividad que yo he hecho dentro de la empresa, ¿vale? Entonces, bueno, antes de irme a los casos, bueno, voy a irme a los casos de éxito primero. Entonces, bueno, ¿qué cosas han estado aplicando dentro de TrustOS? Bueno, pues, por ejemplo, en este caso de la digitalización de los CMRs, que son como los documentos que se tienen dentro de los transportistas para ver el proceso de transporte de una mercancía, ¿vale? En concreto hemos trabajado con una startup que hacía una digitalización de este CMR, que es este documento, ¿vale? Y además, para poder dar esa garantía de que ese documento ha ocurrido y que toda la información que ha ocurrido durante el transporte no ha sido modificada, como os comentaba en el ejemplo anterior, pues esto se almacena en blockchain, ¿vale? Esto se almacenaría en TrustOS y se podría dar garantía de que todo lo que ha ocurrido en el proceso no ha sido modificado. Por otro lado, hemos también trabajado con el área de IoT para poder integrar a TrustOS una serie de lecturas, ¿vale? Para dar de lecturas que realiza el dispositivo sobre la medición de la concentración de radón. De esta manera, que además este desarrollo se hizo de manera muy veloz porque eh, es muy sencillo poder aplicar TrustOS a procesos ya existentes, simplemente es una integración y la integración se realiza de manera rápida. Pudimos detectar que
cada vez que el dispositivo de radón hace una medición que está fuera de los límites establecidos, lo almacenaría en blockchain, de manera que quedaría almacenado de manera inmutable que esos límites sobre los cuales se ha estado moviendo ese dispositivo de IoT quedaría registrado. De manera que si en algún momento quisiéramos consultar de manera segura si el dispositivo ha hecho una lectura fuera de lo normal, estaría registrada. Por otro lado, también hemos estado trabajando con dispositivos IoT, cómo poder garantizar que el software que se ha instalado dentro de un dispositivo no ha sido atacado. ¿Qué significa esto? Bueno, muchos de los ataques que suceden dentro de los dispositivos IoT es que los atacantes, ¿vale? El principal ataque que realizan es que se dedican a modificar el software que están ejecutando esos dispositivos IoT. Entonces, pudiendo almacenar el checksum, que al final es, digamos, una función resumen del software que se ha instalado dentro de un dispositivo, si un hacker nos modifica ese software y se realiza el checksum, podríamos comprobar con el checksum que hay almacenado dentro de blockchain que esa información, que ese software está bien o mal. Si no lo han modificado y el checksum cambia, tendríamos una garantía de que el checksum que se instaló inicialmente de ese software no había sido alterado o no, ¿vale? Entonces podríamos detectar esta serie de ataques. Finalmente, bueno, pues también hemos estado trabajando con otro tipo de casos de uso, como la antipiratería, para poder registrar evidencias de que alguna acción ilegal ha ocurrido dentro de la red, trazabilidad de dispositivos para ir garantizando o dar una trazabilidad de qué piezas han sido cambiadas en el caso de una recompra de un terminal, temas de seguros, identidad digital, industria 4.0, etcétera, ¿vale? Podríamos aplicar esto a diferentes verticales. Yo creo que al final queda claro que es una tecnología con múltiples usos y aquí creo que, como en todas las tecnologías incipientes, la clave es la creatividad, donde creamos que necesitamos una cadena de bloques para dar inmutabilidad, para dar trazabilidad, para hacer contratos inteligentes, etcétera. Y cada vez iremos identificando más casos de uso. Así que yo creo que aquí, y luego revisaremos, hay una serie de preguntas y ya te adelanto, Maritere, que hay una de casos de uso para el sector de banco, etcétera. Pero vamos, mi experiencia trabajando también al inicio de toda la etapa de Big Data, etcétera, es que todo esto se va a ir viendo evolucionar de manera cada vez más rápida en función que vayamos aplicando esta tecnología en todos los clientes. Entonces iremos identificando cada vez más casos de uso y será más tangible esta tecnología. Correcto. Bueno, os voy a hacer una demo de lo que tenemos de la plataforma, ¿vale? Como podéis ver, esta sería como la pantalla principal de nuestra plataforma, donde tenemos una serie de productos que principalmente están los productos que os he comentado de Track, Token, Settle y Trust, ¿vale? Para esta demo os voy a hacer un ejemplo de trazabilidad de una obra de arte, ¿vale? Entonces, bueno, como es un ejemplo de trazabilidad, pues me tendría que ir en concreto al módulo de track, ¿vale? Como podéis ver, si tenemos a alguien técnico dentro del público, ¿vale? Esto sería una pantalla de Swagger, ¿vale? Donde tenemos toda la documentación de todas las posibles funcionalidades que nos ofrecería este módulo de track, ¿vale? Pues, ¿qué funcionalidades ofrecemos? Bueno, pues podemos crear activos, consultar toda la información dentro de un activo, poder ver pues todo el historial de todas las transacciones que han ocurrido sobre este activo en concreto o simplemente consultar un rango de tiempo. También podríamos hacer una transferencia, imaginar que el activo es una casa y la estoy vendiendo. Bueno, pues pasaría, si estuvieras vendiendo una casa, pues yo como dueña, pues se lo transferiría al siguiente dueño. También podríamos actualizar la información, ¿vale? Eso sería ir añadiendo información sobre esta cadena de bloques que os he comentado al principio, ¿vale? Y nada más. Entonces, bueno, en este caso, lo que yo voy a hacer, ¿vale? Voy a hacer una demostración sobre una trazabilidad de una obra de arte que en concreto, pues por si no conocéis, es la clase de ballet de Edgar Degas, ¿vale? Es este cuadro que está en el Museo d'Orsay en París.
Y bueno, pues se ha dado el caso de que hay una exposición en Sevilla que quiere tener este cuadro y queremos garantizar que desde que sale del Museo de París hasta que llega a Sevilla, pues no lo han robado, la cadena de frío no se ha roto, etcétera, ¿vale? En este caso, yo principalmente lo que voy a hacer va a ser dar constancia de todas las coordenadas por las que ha pasado el cuadro, ¿vale? Pero podríamos añadirle lo que si quisiéramos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, primero voy a autorizarme un momentito. Que ya me he autorizado en la plataforma, pues nada, lo único que tendría que hacer sería ir añadiendo la información aquí para pues, poder dar trazabilidad de este activo que os he comentado, que es este cuadro tan bonito. Vale. Entonces, bueno, pues, ¿qué añadiría? Bueno, pues en este caso añadiría pues, la información sobre el cuadro. Pues el pintor fue Degas en el siglo XIX, el título se llama La clase de ballet, pues hemos añadido por si queremos información, ¿vale? Que se llama data va a ser inmutable, ¿vale? Una vez que la almacenemos ya no va a poder ser modificada. Cada actualización que hagamos sobre ese activo, por cada ciudad que vaya pasando el camión hasta que llegue a Sevilla, iremos añadiendo esta parte que es el metadata, ¿vale? Que sería ir actualizando las coordenadas por las que va pasando el activo. Entonces, nada, sería tan sencillo como ejecutar la transacción, perdonar, este asset ya existe. Y ya está registrado en la red blockchain, ¿vale? Me va a quedar el identificador, porque mediante este identificador es mediante el cual, siempre que queramos recoger algo de información sobre este activo en concreto, el que nos va a ayudar a recuperarla, ¿de acuerdo? Entonces, nada, en este caso, como yo voy a estar moviendo este cuadro por distintos lugares, pues voy a ir actualizando por dónde va pasando el cuadro. Entonces, ¿qué añadiría aquí? Bueno, pues añadiría ese identificador que he comentado y las nuevas coordenadas por las que va a pasar. ¿Qué más información? Bueno, si os fijáis, al final con lo que estamos trabajando es con un tipo de dato que le podemos añadir cualquier cosa. En este caso, ¿qué le voy a añadir? Bueno, pues las coordenadas de dónde está pasando la obra de arte, ¿vale? ¿Qué compañía de transporte la está realizando? ¿Qué transportista en concreto lo está llevando? ¿Vale? Pues en el caso de que pues, lo rompa ese transportista, pues rendirle cuentas a él. Y la matrícula del vehículo, ¿vale? Pues en este caso, pues la compañía de transportes es LDI y el transportista es Antoine. Entonces, bueno, ejecutaríamos la transacción y ya quedaría esta nueva actualización registrada en blockchain. Una vez que ya ha pasado, que yo creo que ahora mismo pues está por Francia y va a llegar a Irún, porque tiene que pasar la frontera, pues ejecutaríamos la transacción. Esto que ahora estás haciendo tú de manera manual, esto con lo que comentabas antes de la sensorización se podría hacer de manera automática. Esto es una API REST. Podemos integrarla con cualquier tipo de dispositivo, entonces incluso podríamos automatizarlo directamente con un sensor IoT. Este sensor ya estaría directamente apuntando a este servicio y se almacenaría de manera automática. Yo para esta demo pues lo estoy haciendo a mano para que podamos ver los distintos puntos por los que va pasando, pero al final esto es una simulación, ¿vale? Entonces ya finalmente pues voy a poner una última actualización más. Ha llegado a Burgos y ahora va a pasar por Madrid, ¿vale? Y entonces, como os he comentado, yo eh, puedo consultar toda la información qué ha ocurrido con este asset, ¿vale? Con esta obra de arte. Entonces sería tan sencillo como poner este identificador y si ejecutamos la transacción, fijaros, en la salida me está dando toda la información que he ido almacenando desde un primer inicio, ¿vale? Si yo me voy al último
registro, ¿vale? Porque va de lo más nuevo a lo más antiguo, ¿vale? Si yo me voy al último registro, pues estaba en el Museo d'Orsay en la exposición temporal, ¿vale? Luego ya empezó a estar en camino por el transportista, ¿vale? Y ha ido pasando por distintos transportistas hasta que finalmente ha llegado al último transportista, que creo que si no me equivoco, se ha quedado por Madrid, ¿vale? Entonces, para que sea un poquito más visual, hemos desarrollado un pequeño front, ¿vale? Nos muestra de manera mucho más sencilla, si no me falla. Entiendo que lo que habéis pintado es un Sí, frontal para ver la traza de esa ruta, sí, ¿no? justo. Al final es un frontal que este efecto demo, os lo voy a poder enseñar. Bueno, macho efecto demo, pero básicamente es un frontal que lo que nos permite es poder mostrar el asset que os he enseñado, ¿vale? Esto es más allá de la tecnología de blockchain. Aquí entiendo que Este al final es un frontal que hemos conectado contra nuestra API y lo que hace es consultar estas llamadas, ¿vale? Estas llamadas de aquí y divulgarlas sobre un frontal. en cualquier Sería otro caso sería, por ejemplo, en temas económicos, como pintar un dashboard de importes y de cómo va cambiando esa, por ejemplo, el valor de una criptomoneda, ¿no? Etcétera. Eso es la visualización de la tecnología, del resultado de la tecnología de blockchain. Sí, al final es pintar los datos que tenemos aquí de manera un poquito fea, ¿vale? Que tenemos pues sobre estos tipos de datos, pues poder modelarlos de alguna manera en un frontal y que sea muchísimo más simple de visualizar. Al final, depende del caso de uso que vayamos a desarrollar, pues tendremos un frontal o otro frontal. En este caso, pues será una obra de arte, pero bueno, si quisiéramos poder ver, pues por ejemplo, un envío de un paquete como nos muestra, por ejemplo, Amazon cuando compramos, que nos va mostrando todo el proceso mediante una línea, ¿no? Que tenemos, el proceso el pedido se ha creado, ahora lo ha cogido el transportista, ahora tal. Entonces, al final, le daremos el look and feel que queramos darle a esa solución que hayamos desarrollado. Entonces, bueno, hasta Vale, aquí la parte de demostración. Creo que me he comido un poco el tiempo, perdona. no te Espero tener preocupes. tiempo para las preguntas. La primera que nos ha aparecido es, ¿cuál es el sector que piensas que blockchain va a ser más imprescindible a nivel más allá de las criptomonedas? ¿Algún sector que estés identificando que tiene esto bastante filón? Se está viendo y sobre todo en los sectores en los que más madura, digamos, podemos decir que está la tecnología, es principalmente en los sectores de logística. Hay ya muchísimas plataformas que se han ido desarrollando a lo largo de poder dar trazabilidad a todos esos procesos que van ocurriendo. De hecho, por ejemplo, nosotros en Telefónica tenemos una solución basada en blockchain relacionada con la logística para poder dar trazabilidad a los routers que se instalan en las viviendas en Brasil. Entonces, mediante esta aplicación podemos ver que cuando el instalador llega a la casa no ha modificado el software del router o el mismo hardware, el mismo router como tal, no ha cogido otro router más barato y lo ha instalado. Eso por un lado. Y por otro lado, el almacenar toda esta información también ha permitido poder realizar analíticas sobre qué piezas de router o qué proveedores o bajo qué condiciones los routers funcionan peor o mejor, o tienden a estropearse más o menos. Entonces, pues para mí, desde mi punto de vista, la logística. Vale, yo creo que queda clarísimo. Vale, luego Diego Angulo nos pregunta cuál es la aplicación actual de blockchain para el sector bancario y qué aporta frente a sistemas convencionales. ¿Tiene seguridad, robustez probadas? Bueno, hay estas soluciones basadas en blockchain ahora mismo. En concreto está lo que más tirón está teniendo sobre el tema de los pagos, los pagos internacionales. Uno de los problemas que hay con los pagos internacionales es que tienden a tardar mucho tiempo, ¿no? Entonces,
lo que se está intentando hacer con la tecnología es poder disminuir este tiempo de transferencia entre, por ejemplo, una transferencia entre Estados Unidos y en España. Entonces, al final, como la seguridad en sí la da la plataforma, porque es una cadena de bloques, el consenso, todos los participantes, etcétera, pues ya está probado y de hecho creo que ya hay alguna solución en producción. Vale, otra pregunta que también es de Diego Angulo, nos pregunta un tema de actualidad. ¿Cómo podría ayudar blockchain a la lucha contra el COVID? La trazabilidad es importantísima en la cadena de transmisión del virus. Esta tecnología podría aportar mucho. Sí, de hecho, en Telefónica, a raíz del COVID, también hemos estado explorando una serie de aplicaciones para poder dar garantía justo a esos procesos de trazabilidad, de limpieza, de desinfección, etcétera. Entonces, o incluso la certificación de que alguien ha pasado el COVID. Entonces, al final se podría almacenar de manera segura, sería como la generación de un certificado, al igual que te generas un certificado de posesión o de lo que sea, pues una certificación de que algo ha sido desinfectado y que ya está libre de COVID de manera inmutable. Incluso creo que para datos a nivel mundial como la OMS, el poder decir reportar el número de infectados sin que cada país lo pueda ir cambiando también valdría, ¿no? Porque al final, una vez que modificas la información, si alguien lo ha modificado, sería básicamente transparente el ver que un país ha modificado un dato o no lo ha modificado. Entonces también Vale. daría esa garantía y esa transparencia. Otra pregunta, Jorge Carrasco dice, ¿habéis tenido algún problema a la hora de almacenar datos personales y la compatibilidad de blockchain con GDPR o la LGPD? Sobre todo para las soluciones de Digital ID. El tema GDPR es un tema pues que con la tecnología como tal eh, no es, o sea, sí que pues compatible, pero hay que saber tratar esos datos. Al final, según la ley, un hash, aunque un hash sea una función resumen y podamos realizar esa función criptográfica y que sea unilateral, ¿vale? Que yo, María Teresa Nieto, ¿no? Hago un hash y tengo un resultado que es un chorro de bytes, ¿vale? Es una cadena de caracteres. Bueno, pues aunque eso sea que no pueda volver, a partir de esa cadena de caracteres, yo no pueda volver hacia María Teresa Nieto, como tal, eso también se considera un dato personal y con GDPR en ese caso no sería compliance. Entonces, sí que es cierto que como tal los datos personales no se pueden modificar dentro de la cadena, pero sí se pueden crear mecanismos para poder tratar esos datos de manera anónima. Y hay bastante tecnología criptográfica, como el caso de las Zero Knowledge Proof, que podrían ser aplicadas y podría hacer el tema de las identidades compatibles con la tecnología. Vale, queda claro. Otra pregunta, Ramón Gómez dice, ¿existen alternativas buenas al paraguas de Interledger en su campo? ¿Alternativas que merezca la pena valorar? Nosotros, por ejemplo, hemos desarrollado principalmente todos nuestros tags sobre Hyperledger Fabric, pero eh, no únicamente la hemos tenido como plataforma, no es la única plataforma sobre la cual hemos desarrollado el stack. Tenemos otras plataformas que también nos permiten poder aprovecharnos de sus peculiaridades. En concreto, Hyperledger Fabric es muy útil, por ejemplo, de cara a la escalabilidad o el desarrollo de smart contracts porque es más potente, ¿no? Pero, por ejemplo, hay otras plataformas como Ethereum Pública que nos pueden dar más garantía de procesos o de información que queramos almacenar de manera pública. También tenemos Corda, que es otra plataforma de DLT privada que encaja más, por ejemplo, en el caso de transacciones entre dos pares y que sean totalmente privadas. Entonces, no solo hemos trabajado con el stack que hay debajo de Hyperledger. Vale. Jorge nos pregunta también si consideramos TrustOS como como un PaaS, un Platform as a Service, que compita con Azure Blockchain Service o IBM PaaS, Blockchain PaaS. En este caso, yo lo tomaría más como un SaaS, un Software as a Service, en este caso. Pero también dentro de Telefónica tenemos, por ejemplo, Cloud Garden, que sí que sería un competidor de manera PaaS, de Platform as a Service. Sí, Cloud Garden es una tecnología para contenedores, para los que no conozcan el servicio. Vale, otra pregunta de Alba Vergara es, ¿tiene sentido realizar esto de manera no automática? ¿Qué fiabilidad tienen estos datos si se introducen de forma manual?
¿sobre qué plataforma tecnología está desarrollada la aplicación? Bueno, son varias, si quieres, vamos una a una. ¿Tiene sentido realizar esto de manera no automática? De uso que se quiera realizar. Si, por ejemplo, eh, es una firma de un albarán, pues podríamos tener una pequeño aplicativo, ¿no? Donde realizamos la firma y en ese caso sí que sería un poco más manual. Entonces, depende mucho del caso de uso que queramos desarrollar. Al final, Trasto es una plataforma que nos permite poder desarrollar casos de uso por encima. Entonces, depende. Entiendo que ahí, si lo tengo automático, pues ya es el propio sensor el que lo registra, pero si no, si el Ujú. ente que lo está registrando tiene fiabilidad, pues se encaja perfectamente. Claro. Pregunta también sobre qué plataforma tecnología blockchain está desarrollada esta tecnología, esta aplicación. Pues como he comentado, trabajamos tanto con Hyperledger Fabric como con Ethereum. Vale. Luego Jorge parece que Eso insiste un poco en la misma pregunta que preguntaba Alba, y dice, si se hiciese de manera manual, ¿no sería igual de mutable que cualquier otra base de datos? ¿O sería solo accesible bajo CEAs para que todo se mantenga la seguridad e inmutabilidad? al final, lo que siempre se está haciendo mucho en el ecosistema blockchain es eliminar los intermediarios, ya sea por el fallo humano, porque al final todo lo que se modifica dentro de la cadena es lo que se guarda de manera inmutable, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de pues, una sensorización, sí que tiene sentido automatizarlo lo máximo posible para que el fallo humano sea el mínimo. Pero, por ejemplo, pues el caso, por ejemplo, de una certificación de una compraventa de una casa o lo que venga de otro caso de uso o una certificación de, pues, por ejemplo, de cara al COVID, ¿no? De que se ha realizado una limpieza de manera tal y se ha inspeccionado y está todo correcto, pues en ese caso sí que sería un proceso más manual. Depende del caso de uso. Yo creo que, como lo entiendo yo con todo lo que estás comentando, es la inserción. Obviamente sí que la puedes modificar, pero una vez se ha insertado ya es inmutable. Entonces, es la idea de esto. Si esa inserción se hace automática, pues obviamente nadie está tergiversando esa información, sino es la fiabilidad de la persona que lo introduce. Ujú. Vale, luego hay más preguntas. La verdad que creo que es el récord de preguntas en un webinar. ¿Vale? Preguntan, ¿cuántos servidores hay en la red privada TrustOS de Telefónica? ¿Están físicamente distribuidos? Lo pregunta Ulises Garnero. A ver, Sí. Yo he ido por distintas zonas geográficas y pues ahora mismo no te podría decir cuántos tenemos, pero varios. Joaquín Sandoval pregunta, ¿el algoritmo es de uso público? ¿Cuántos ordenadores como mínimo tienen que haber en las transacciones? Vale, en este caso, TrustOS está desarrollada sobre una red privada, ¿vale? Porque principalmente pues en función del cliente, pero de manera general los datos tienden a ser confidenciales, entonces público como tal no es, porque si es público cualquier persona del planeta podría consumir esos datos y en ese sentido pues al cliente no le aporta valor y luego como lo de cuántos ordenadores como mínimo tiene que haber en las transacciones es que depende del caso de uso, porque al final dentro de una red privada, más que tener en cuenta un mínimo de ordenadores, se tiene más en cuenta los participantes que hay, entonces pues depende, es que todo, no te puedo dar un número concreto. Depende de cada caso, ¿no? Claro, Luego también pregunta si los datos tienen que estar siempre online. o sea, Que no- los nodos como tal tienen que estar dándose como una especie de protocolo, ¿no? Entre ellos para ver quién está vivo, quién no está vivo y si se ha añadido una transacción nueva o no se ha añadido una transacción nueva. Entonces siempre está todo online y en la cadena. Eso sí. Bueno, José Vidal, quedan tres ya, si no añaden más. José Madre Vidal mía. pregunta, ¿sería útil para la firma electrónica, la firma de documentos en remoto? Sí, sí, no me ha dado tiempo a enseñaroslo, pero dentro de la demo también tenía una parte de una firma de una certificación de que la obra de arte llegaba a su sitio y que lo habían firmado de manera digital con infraestructura de clave pública como, tal y como la conocemos. Eh, Genial. entonces sí, es útil y de hecho lo tenemos implementado. Lo único que por el contratiempo y el tiempo que tenía, que me lo he consumido bastante, no me ha dado tiempo. De todas maneras, hemos sacado una página web, la hemos lanzado hace nada, blockchain.telefonica.com y si en algún momento pues algún cliente quiere alguna demo, pues se pide,
hay un link para registrarse para solicitar una demo y la hacemos encantados. Luego Francisco Javier dice, ¿Strasto es una herramienta que debe ser adaptada para cada necesidad de la empresa consumidora? ¿El consumidor de servicios puede hacer la adaptación o esa capa obligatoriamente la tiene que realizar Telefónica? Depende del caso de uso que queramos desarrollar. Disculpad por daros estas respuestas de depende, pero es que sí es así, en función de lo que quiera el cliente. Si el cliente ve que es muy sencillo directamente integrarse contra la plataforma directamente, pues puede integrarse, pero si es necesario crear algún desarrollo en concreto para que sea más fácil esa integración o simplemente crear el desarrollo por encima de la plataforma, pues también se podría realizar. Matiza luego que la pregunta orienta a saber hasta qué punto su departamento informático puede utilizar la plataforma y desarrollar sus propios casos de uso. Sí, Ahí incluso, no sé si quieres comentar la parte de los parques tecnológicos, que la naturaleza es esa. lo que el cliente necesite se desarrolla. Entonces, por ejemplo, hace un par de meses lanzamos junto con Parques Tecnológicos, bueno, Parques Tecnológicos lanzó una red privada para todas las empresas que conforman dentro de parques tecnológicos que quieran desarrollar sus propios procesos sobre blockchain utilizando esas capas de abstracción de TrustOS. Entonces, pues el propio departamento informático, si quería desarrollar una solución basada en trazabilidad conforme a su caso de uso, sus reglas de negocio, pues es tan sencillo como integrarse con la plataforma. Al final todo es muy ad hoc. Si el propio departamento informático tiene capacidad de poder hacer ese desarrollo sobre la plataforma, pues eh, exponemos las APIs y sería tan sencillo como consumirlas. Si es necesario poder hacer alguna modificación, alguna integración o lo que sea necesario, pues se analiza, se estudia y se realiza. Y por último, ya para acabar, Ramón nos pregunta que por dónde empezarías en el mundo de blockchain de manera autodidacta, teniendo en cuenta que ya conoce los principios de arquitectura y funcionamientos básicos para aprender sobre esta tecnología. Desde mi punto de vista, la manera que más me ha hecho aprender ha sido hacerme un proyectito personal sobre alguna plataforma emulando alguna lógica de negocio que se quiera realizar y sacarla adelante. Al final, aplicar la tecnología a un caso de uso, yo creo que es la manera más, si ya tienes una base sobre la tecnología, yo creo que es la mejor manera para aprender. Oye, pues muchísimas gracias, Maritere. Creo que has aprobado con nota el examen de preguntas. Da para una tesis de Gracias. final de carrera. Y muchísimas gracias a todos por el tiempo. Entiendo que las preguntas es que esto os ha interesado. Seguiremos trabajando en webinars y quién dice que no hagamos una segunda versión del blockchain. Muchas gracias por invitarme.